Me llamo Álvaro Martínez y voy a explicar cómo funcionan las mallas. Las mallas son un sistema que se desarrolló para obtener de forma sencilla ya sea el voltaje, la corriente o la resistencia en un circuito cerrado. Para comenzar a trabajar con las mallas es necesario identificar cada circuito cerrado que existe dentro del circuito. Aquí tenemos tres, por lo tanto identificamos una corriente en cada uno de ellos. Esta corriente será en dirección que queramos, pero es preferible hacerlo en dirección de las manecillas del reloj. Aquí tendremos una corriente IA, en este tendremos una corriente IB y en este tendremos una corriente IC. Para desarrollar esto es clave entender que voltaje es igual a corriente por resistencia. Vamos a hacer unas ecuaciones para obtener la corriente que pasa por cada uno de estos, por cada una de estas resistencias de la forma siguiente. Primero vamos a manejar los voltajes que existen. Comenzamos por la primera malla, que es menos 7 más 1 ohm por la malla que estamos trabajando, que es IA, menos la otra malla que toca, que es IB. Cerramos paréntesis. Seguimos con la malla más 6 más 2 ohms por la malla que estamos trabajando, menos la malla que también toca la otra resistencia, que es IC, y igualamos esta ecuación a 0. Esa sería nuestra primera ecuación. Nuestra segunda malla será IB. Tenemos la de 1 ohm por la malla que trabajamos, menos la otra malla que toca, que es IA. Seguimos, que es 2 ohms por IB. Seguimos la malla y sería la siguiente resistencia de 3 ohms, que sería más 3 por la malla que trabajamos, menos la malla que toca, y terminamos. E igualamos esta ecuación a 0. Seguimos con nuestra tercera malla. Comenzamos, que serían los 3 ohms por la malla que trabajamos, menos la malla que toca, más 1 ohm por la corriente que pasa por ahí. Seguimos la malla en dirección de las manecillas del reloj, más 2 por la corriente que trabajamos, que es IC, menos IA, menos 6 igual a 0. Para obtener estos valores del voltaje seguimos la posición positivo y negativo que tiene la fuente de los voltajes, y así tenemos nuestras tres ecuaciones, ya que tenemos tres mallas. Metemos estas ecuaciones, realizamos este sistema de ecuaciones y vamos a obtener los valores de IA, IB e IC. Esto lo podemos meter en nuestra calculadora, ya que es un sistema de tres ecuaciones y cualquier calculadora más o menos avanzada la puede resolver. Si no, podemos hacer igualación, sustitución o cualquier otro método. Yo usaré mi calculadora para obtener los valores, que es una Texas, y obtuve los valores que I1 es igual a 3 amperes, I2 es igual a 2 amperes, y I3 es igual a 3 amperes. Esto significa que la corriente que pasa por aquí es de 3 amperes, la que pasa por acá es de 2 amperes y la que pasa por acá es de 3 amperes. Para esto es claro entender que los números que están sin A, B o C se manejan en voltajes, y esto es resistencia por la corriente, que significa que es voltaje. Entonces todo lo que tenemos aquí es voltaje, y ya despejamos IA, IB, IC y obtenemos los valores de nuestra corriente. Es un método muy sencillo que nos ayuda a determinar la corriente de nuestro circuito, y con ello ya podemos obtener potencia o más elementos que se requieran. Pero básicamente ese es el procedimiento para obtener corriente con mallas en un circuito cerrado. Gracias. Buenas tardes.
yo soy José Manuel, les voy a explicar cómo realizar un circuito por el método de nodos. En este circuito lo que nos van a estar pidiendo es el voltaje de Vx, que sería el voltaje que tiene la resistencia de 8 ohms. Para hacer el método de nodos tenemos que recordar que el voltaje es igual a la resistencia por corriente. Entonces, el método de nodos trabaja con el despeje de esta fórmula, despejando la corriente, que nos va a quedar como I es igual a V entre R. Pues esta fórmula es la que vamos a estar utilizando. Para realizar un circuito tenemos que primero que nada marcar nuestros nodos. Sería este y este. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar uno de nuestros nodos como tierra. Nosotros elegimos cuál, no importa cuál sea. Sin embargo, es conveniente elegir el que tenga más elementos conectados, que en este caso es evidentemente el de abajo, que tiene 1, 2, 3, 4 elementos conectados. Entonces lo marcamos como tierra y comenzamos a nombrar nuestros nodos. En este caso voy a llamar nodo A, nodo B, nodo C. Entonces, vamos a analizar nodo por nodo. Para el nodo A, vemos que tenemos una fuente de voltaje, lo cual nos indica directamente el voltaje del nodo. La ecuación para el nodo A nos quedaría como A es igual a 20 volts. Se pone el signo positivo porque es el que existe entre el nodo y la tierra. Para el nodo B es donde comenzaríamos a aplicar nuestra ecuación, que nos quedaría como el voltaje de B menos el voltaje de A entre la resistencia de 10 ohms. Ahora, para el de 8 sería el voltaje de B, menos el voltaje de C entre la resistencia de 8. Y este elemento, como no tiene a quién restarle, a la tierra se pondría como el voltaje de B menos 0, que es el voltaje de la tierra, entre la resistencia, pero el 0 lo podemos eliminar con él, no da igual. Y esta ecuación es igual a 0. Ahora, para el nodo C, la ecuación nos quedaría como C menos B entre 8, porque es el nodo que estamos analizando. En la de 15 nos quedaría como C menos 0 entre 15. Y cuando nos encontramos con una fuente de corriente, simplemente lo vamos a poner, si está entrando al nodo, como es en este caso, se va a poner negativo, y si está saliendo, se va a poner positivo. Entonces, como está entrando, se pone menos 5 miliamperes. Entonces, ya que tenemos estos tres, lo que nos están preguntando en este caso es Vx. Podemos de una vez decir quién es Vx. Vx sería el nodo B menos el nodo C. Entonces metemos esto a cualquier instrumento que pueda dar ecuaciones y nos da como resultado que A es 20, B es, lo dejamos en fracción para que quede lo más exacto posible, C ok, entonces ya tenemos nuestros voltajes de nuestros nodos, y ahora solo resta sacar Vx, que sería B menos C, lo cual nos da nos queda o bien aproximadamente 2.002 volts. Este es un método muy sencillo que nos sirve para resolver circuitos. También nos podrían pedir alguna corriente y ya solo sería cosa de despejar esta fórmula.